La Radio de la Fe abre sus puertas para recibirte con un mensaje de amor y consuelo. Aquí comienza Palabras del Río, de agua, de vida. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Con Gabriela Millas. Compartimos la palabra de Dios y celebramos la vida en su presencia. Sintoniza tu corazón. Bienvenidos. Mi Dios, solo tú, solo tú. Wow, gracias Señor por esta oportunidad de poder hablar a todos los que se encuentran en sintonía a través de la 96.7, FM 96.7 Pueblo El Brillante, desde Entre Ríos, Argentina, para todo el mundo a través de brillantemanantial.com. Qué bueno poder estar acompañándonos un día más, una vez más, en esto que es la palabra de Dios en nuestras vidas, en esto que es lo que nosotros hoy estamos compartiendo también con la 91.7 FM Vida en Santiago del Estero. Esto es Argentina y también en República Dominicana. Buen día, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué horario nos estás sintonizando, pero también estamos desde Último Llamado Radio para todo el mundo, felices de estar compartiendo con todos los que nos acompañan tiempo y tiempo con esta palabra. ¿Tenemos Biblia? Todavía estamos pensando, deja de pensar y actuar porque se te va a venir el mundo encima cuando sigas pensando. Aquí estamos con Romanos capítulo 5. Recuerdo cuando empecé las cosas del Señor que dije, ay, estos romanos no los entiendo. Y bueno, de a poquito el Señor me fue dando entendimiento. Seguramente que a vos también. Esta es una versión bastante amigable, así que leemos Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre por él, seremos salvos de la ira. Hoy viene una palabra que, ¿y qué es esto de la ira? ¿Qué es esto de la salvación? Bueno, vamos a entrar a conocer lo que nuestro Padre hoy nos está hablando y nos está invitando a que todos podamos venir a conocer lo que Él tiene para nosotros. Y yo no me canso de insistir un día más, una vez más, que nosotros cuando estamos más en paz, cuando estamos en paz con nuestro Padre que está en el trono celestial, esa paz desciende y la vamos a tener juntos todos aquí a la vuelta. Es necesario venir a conocerlo. ¿Cómo voy a amar a alguien si yo no lo conozco? Quizás alguna religión te ha presentado un Dios castigador, un Dios que trae maldiciones, un Dios que parece como que es caprichoso, que tenés que hacer todo lo que Él tiene. Bueno, pareciera que visto de esta manera, mejor deja que hago lo que a mí se me ocurre. Claro, porque el mundo te ofrece algo que aparentemente pareciera más favorable, más confortable, más relajado y divertido, pero no estamos hablando de diversión o de aburrimiento, no estamos hablando de tenso o de relajado, estamos hablando de salvación.
ni siquiera de paz o de guerra, estamos hablando de salvación. Y cuando nosotros comprendemos que la salvación es lo que nosotros aquí hoy tenemos que buscar, tenemos que verificar que sea verdad, hoy es necesario venir a donde está la fuente de verdad, y la fuente de verdad la vamos a encontrar en el Creador. Claro que sí. Si estás buscando la verdad, si estás buscando un plan, un propósito, un camino, vas a encontrar al Creador. Tanto nos amó que decidió enviar al unigénito, y para que nosotros hoy podamos comprender de que Él no quedó clavado en la cruz, de que el gran poder del Dios de la creación también tuvo poder para resucitarlo. Y hoy nosotros aquí viendo ese milagro de poder, de fe que aconteció hace unos 2000 años, hoy nosotros 2000 años más tarde podemos conocer de que si nuestro corazón se dispone y nuestra mente se alinea con el trono celestial, hoy nosotros podemos tener una charla con el Creador. Pero ¿cómo vamos a venir? Vamos a venir con cuestionamientos. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué hiciste el otro? ¿Por qué a mí me pasó esto? Pero ¿quién soy yo? Hoy es tiempo de entender y comprender que Él es soberano. Y si a mí me pasó esta cual o tal otra cosa, porque quizás yo anduve en caminos incorrectos. Mis padres, mis abuelos, todos mis antepasados me enseñaron y me enseñaron mal. Hoy es un buen tiempo para conocer que tenemos un manual de instrucciones, la Biblia, la palabra. Cuando nuestro Salvador, el Mesías, vino, Él se alineó a lo que está escrito en la palabra. La palabra siempre es una. De tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis, lee el manual de instrucciones. Entendamos lo que allí se habla. Entendamos cómo desde el primer momento estos tres que son uno, Padre, Hijo, Espíritu Santo, se nos mostraron, se nos presentaron estos tres. En el principio, cuando todo estaba desordenado y vacío, allí podemos ver ya que esta palabra principio se nos refiere al verbo, a este verbo que se hizo carne y el verbo que era Dios. Juan capítulo 1. Pero qué espiritual que estamos, es que somos espirituales. Y yo sé que vos estás buscando en lo espiritual una respuesta, pero quizás estás yendo a un lugar en donde los espíritus de tinieblas, las maldiciones, están gobernando y no podés llegar a la plenitud del conocimiento o a entrar en paz con nuestro Creador, que hoy el Señor nos está invitando un día más, atrayéndonos con esas cuerdas, con ese lazo de amor, cuando aún éramos débiles, dice Romanos capítulo 5, cuando aún éramos débiles. Y hoy, ¿cómo estamos? Mirando todo el desastre que está pasando alrededor nuestro, mirando las guerras, mirando las familias destruidas, mirando las personas aún actuando y obrando totalmente contrario a lo que está escrito en la palabra, que somos nosotros, sí, nosotros los seres humanos, los más preciados de toda la criatura del universo, lo más amado del Creador. A vos te estoy hablando, no te distraigas, vení para acá, no cambie la sintonía, porque hay uno que te ama. Hay uno que te ama y Él está esperando a que vos te acerques. Él te atrae, pero parece que este magnetismo no es suficiente, que tus pensamientos, que tu circunstancia, que tu trabajo, que la suegra, que el deporte, que tantas actividades, que aún la iglesia no te está permitiendo entrar en paz con el Creador. Y si hoy el Señor dice, basta, pará, hasta acá llegaste, vení que quiero tener una charla contigo,
y de pronto la zarza ardía y no se consumía. ¿No le llamó la atención a Moisés? ¿No le llamó la atención de que había un arbusto que se prendía fuego? Estaba en el medio del desierto y los arbustos continuamente se prendían fuego, como pasa aquí en Entre Ríos cuando es verano, que si no lo prende la gente se prenden también solos, quizás algún vidrio que alguien distraído dejó y se prende fuego. Eso no era lo milagroso, el sistema era que algo había en ese fuego que a Moisés le llamaba la atención, porque además no se consumía, no se apagaba ese arbusto y ahí quedaba ardiendo y lo atraía, y ahí Moisés quedó atrapado y atraído por ese fuego. Hoy el fuego de la palabra del Señor te tiene que atraer. En el lugar santísimo, en el trono celestial, es un fuego eterno donde habita el Altísimo, donde nosotros hoy podemos tener acceso, ingreso directo a través de entrar en paz con aquel que sigue vivo, Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, el que vino a mostrarse, el que vino a verificar que toda la palabra escrita era a causa de él y que él estaba aquí mostrándose primeramente a los religiosos, primeramente a los que habían impuesto leyes espirituales en donde el Creador nunca les había hablado, nunca les había dicho nada y sin embargo allí estaban imponiendo leyes espirituales, pero el Cristo de la gloria, él vino a mostrarse, a traer su palabra, aun cuando éramos débiles, a entrar en paz con nosotros. Ven, que hoy el Señor te está hablando. Él murió. Injustamente, no, murió por todos nosotros. El único justo, el único justificado, bello, 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 el más bello de todo el reino celestial. Vino a hacerse una inmundicia acá y a justificarnos a nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros para decir, bueno, yo hice, a ver, ¿qué hice? Generé un nuevo sistema, generé una moneda nueva, una criptomoneda. ¿Qué más podemos decir? A ver, no, que yo inventé. ¿Qué podemos inventar que lo pueda sorprender al Señor con una sabiduría humana que es tan limitada? ¿Qué podemos decirle de nuestros pensamientos y de nuestras acciones, si sabemos que siempre terminamos fallando en algún punto? Pero cuando conocemos, por ejemplo, lo que está escrito en la Biblia, lo que se dijo de este rey David, ¿vos pensás que David era un rey perfecto que ya nació siendo rey? No, lo ungieron rey desde muy pequeño, eso es verdad. Cuando él se compadeció y vio que había un gigante atacando a su pueblo, él no era rey. Pero cuando fue a llevarle la comida a los hermanos, él dijo, ¿y ustedes están asustados de esto? ¿De esto están asustados ustedes? Yo lo voy a vencer. No, tomá, David. Y entonces el mismísimo rey Saúl le dio su armadura y a David no le encajaba porque no era para él. Le quedaba grande, no era. David mucho más sencillo, mucho más simple. David supo cómo vencer a un gigante. Le tiró una piedrita, pero no fue porque él la tiró así porque sí. Fue porque él escogió la mejor piedra, la que el Espíritu Santo le motivó a escoger para avergonzar primero al gigante y después a todos los filisteos que no podían creer. La espada que tenía el gigante era más alta que la estatura que tenía David en aquellos días. Y sin embargo, con una piedra bien dirigida en el nombre de aquel que ya venció a todo, el gigante fue derribado. Yo no sé cuál es tu problema, no sé cuál es tu faltante, pero no dejes de mirar esta historia que no fue un cuento, no fue una historia más.
tan contada, tan conocida. Fue un hecho real, un acto de fe, porque esto es la fe. Lo que el Padre te manda hacer, andá y hacelo. Aunque te parezca ridículo que con una piedra podés voltear, primeramente podés darle justo en algún lugar de la frente para que se caiga. Y así fue. No fue porque David lo haya direccionado o porque David haya tenido tanta fuerza. Fue porque el Espíritu de Dios direccionó y golpeó directo donde había que golpear para derribar a ese problema, a ese gigante que estaba atormentando al pueblo de Dios. ¿Cuántos son tus gigantes? ¿Cuáles son? ¿A dónde están? ¿Cómo los querés derribar? ¿Pensás que quizás tomando un arma y eliminando tu vida, esto se termina? No. No, eso recién va a comenzar, porque si pensás ese suicidio, si pensás en una eutanasia, recién comienza, porque el resto de la eternidad será lago de azufre, de tormento, de tortura. No estoy para asustarte, estoy para informarte lo que es la eternidad. Cuando nosotros aquí comenzamos a conocer a nuestro Creador y a entrar en amores y en paz con Él, a conocer de que ya podemos entrar justificados delante del trono, a pesar de lo que hayamos hecho. Sí, a pesar de quién somos, no interesa ya tu nacionalidad en la tierra, no interesa ya tu estatus político aquí en la tierra. Si sos de los blancos, de los rojos, de los negros, de amarillos, el color político la verdad que ya no interesa ni siquiera los títulos universitarios que pudiste alcanzar o no. Y mucho menos las cuentas bancarias. Allí lo que interesa es la disponibilidad. David fue rey, ¿sí? Lo logró no por sus actos o por lo que él haya hecho, sino porque fue suficientemente sabio para rendir su orgullo, rendir sus vanidades y decir, yo lo hice y yo me equivoqué. Sí, claro, porque después de ese gran acto de derribar al gigante, David tenía una vida y en su vida hizo bastante lío. Hasta mandó a matar el marido del amante, así te lo digo. ¿Viste vos? El buen rey David con corazón conforme al corazón de Dios lo mandó a matar porque le estorbaba al tipo. La pagó, sí, tuvo consecuencias, más vale las consecuencias que tuvo en su vida. Pero te lo dejo para que leas la Biblia, para que conozcas la vida de David y veas que no era un hombre supernatural, era un hombre como cualquiera de nosotros, con errores, con virtudes, pero la diferencia estaba en su corazón alineado al corazón de Dios, a saber disculparse y pedir perdón y no volver a hacer lo mismo. No nos siguió matando hombres para quedarse con las mujeres. Claro que no, entendió cómo había sido la cuestión. Bueno, la cosa es que esta mujer después tuvo a Salomón. Salomón fue también el sucesor de David. David tuvo muchos hijos y Salomón fue el que lo sucedió y fue rey sabio. Pues Salomón pidió sabiduría y Dios se la dio. ¿Por qué? Por amor a su nombre. Dios hace las cosas porque nos ve a nosotros tan inútiles a veces. Él no nos dice que somos inútiles. Él nos dice, vení, rendite que yo lo hago. Dejá, hijo, dejá que yo lo hago. Pero nosotros tenemos que accionar, claro, hay que accionar, hay que hacer. Porque si vos te quedás sentado diciendo, Dios lo va a hacer, y vas a llegar a una edad que el Señor te va a llevar de esta tierra y te va a decir, ¿qué hiciste? Y yo estaba esperando. No, vos tenés que accionar, vos tenés que hacer. Y en este accionar te vas a equivocar, claro. Pero tenés que hacer cosas que quizás nadie hizo. Por eso es un camino para valientes, no te distraigas. Porque cuando éramos débiles, Cristo murió por los impíos, Cristo murió por los que nos equivocamos.
Hoy estamos llamando a esta gente que se equivocó fiero, que se equivocó pesado en toda su vida y no sabe más para dónde seguir y tiene este gigante por delante y el mundo cambió. Primero y principal, el mundo cambió. No intentes hacer las mismas cosas que se hacían antes porque en sí todo el mundo, toda la situación cambió. Está cambiando aún la política, el sistema sociopolítico, así que está todo cambiante. Y como si no sabes cómo plantarte, cómo hacer, bueno, busca primeramente el reino de los cielos, busca su justicia. Esto quiere decir que nosotros tenemos que saber y entender que si somos hijos de Dios, si somos hijos del Altísimo y del Creador, vamos a estar en el día correcto, en el lugar correcto, haciendo la actividad que el Padre nos envió a hacer. Y muchas veces nos va a parecer cosa rarísima. Por ejemplo, tirarle una piedra a un tipo grandote que tiene una espada más grande que la tuya, para derribarlo y para que se caiga. Y vos decís, pero con esta piedrita, David no le preguntó, no se lo cuestionó. David dijo, el Señor me lo manda, yo lo hago. ¿Y cómo lo supo? Porque papá nos habla a nuestro corazón. Pero nuestra mente tiene que entender y tiene que reflexionar y tiene que reaccionar para hacer. Si está bíblicamente correcto, andá y hacelo. No esperes más. En la Biblia no tenemos otra cobertura que no sea nuestro Señor Jesucristo, sumo sacerdote de toda la iglesia, sumo sacerdote. Él hoy es nuestro sumo sacerdote, Él hoy es nuestra cobertura. Y si te equivocaste, y bueno, abogado tenemos, el mismo Jesucristo para con el Padre. Y tengo una buena noticia, hay perdón. Y el papá se olvidó de lo que nos perdonó. Sí, no vengas una y otra vez con que yo lo hice, con que me equivoqué. Ya está, ya te perdonó, ya está, olvídate. Padecé las consecuencias del error y sí, pero vamos adelante. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Seguimos limpiándonos. No vuelvas a hacer lo mismo. Ciertamente apenas morirá alguno, dice Romanos 5:7, por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Bueno, el que está en el reino de los cielos, acá todos nos equivocamos, pero no es la idea andar equivocándose todo el tiempo. La idea es abrir nuestra mente, nuestros oídos espirituales, porque somos personas espirituales, convertirnos en hijos de Dios, porque si nosotros decimos no, todavía no podemos ser hijos de Dios hasta que nosotros no nos rendimos, nuestro orgullo, nuestro ego. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ya lo hizo, ya está todo hecho y hoy es un buen día para decir presente, entrar en paz con el Padre nuestro a través de un Cristo vivo, permitirle que nos gobierne en nuestros pensamientos y salir a hacer todo lo que Él te envió a hacer. Permitirle al Espíritu Santo de Dios que llene todos los huequitos que quizás quedaron rotos por la vida misma, por esas personas que tanto daño te hacen. Salí y perdonalos. Salí y perdonalos y seguí adelante, pero no dejes de hacer lo que el Señor tiene. Lee la palabra de Dios, verifica en tu interior lo que hay que renunciar y busca a alguien que te mentoree, que te guíe, que te ayude, que puedan juntos orar, porque mejor dos que uno, dice la palabra. Y cuando somos 2, 3 o 4, allí está el Señor. Y cuando está el Señor, los demonios tienen que salir, porque quizás todavía nunca salieron esos malos pensamientos, esos malos espíritus que quieren gobernar en nuestras vidas. Quizás se escondieron, tan bien escondidos, para estorbar en algún momento y volver a esconderse y no darnos cuenta nosotros y nuestra vida una y otra vez en una misma rueda que no logramos avanzar.
nosotros somos hijos de Dios y los hijos de Dios vamos pasando estadios como cuando vamos a la escuela, vamos aprendiendo, primer grado, segundo, tercero, cuarto, terminamos a los 17, 18 años, toda la escolaridad primario, secundario, para después ya estar más maduros para la vida y hacer lo que tenemos que hacer. Pero si todavía seguimos dando vuelta, no interesa las canas que peinemos o los años que tengamos, pero si siempre seguimos dando vuelta con los mismos pensamientos, con las mismas situaciones, es necesario ser limpios y permitirle al Espíritu Santo que nos llene con su poder, con su amor y con el dominio propio para decir no más esta circunstancia y esta situación, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvados de la ira. Vienen tiempos malos, tiempos horribles vienen, tiempos horribles, y es necesario entender y conocer de que también la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hoy, si no obedecemos lo que nosotros venimos a hacer a este mundo, por más hijos de Dios que seamos, el Señor nos va a ir aplicando pedagogía, nos va a ir corrigiendo y nos va a ir invitando a que podamos entender y comprender todo lo que Él tiene para nosotros. Hoy un buen tiempo. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, dice Isaías 5, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por lo amargo. Hoy es un buen momento de conocer esta palabra y de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis, el Señor nos está invitando a conocerlo y a reconocerlo, que sean sus caminos y no los nuestros. Padre amado, Dios de toda gracia, hoy venimos a tu trono, a tu presencia, te damos a ti la gloria y te damos gracias, Señor, porque nos estás amando, porque nos estás dando, Señor, de tu palabra, y para que nosotros hoy podamos reconocerte en todos nuestros caminos, Señor, para que se haga conforme a tu voluntad en nuestras vidas. Por eso hoy nos rendimos delante de tu trono, a tu presencia. Hoy nos rendimos para que se haga tu obra y tu voluntad aquí, Señor, aquí en esta tierra, aquí en nuestras vidas, como en el cielo, conforme tú nos estás enviando ahora, que se haga tu palabra en nosotros. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú estás advirtiéndonos de todo lo que está aconteciendo. Tú nos estás invitando a que todos hoy podamos venir a tu presencia, Señor. En tu palabra nosotros nos alabamos y nos gozamos. Te damos gracias porque en estos tiempos podemos ver que tu mirada nos dio bendición hasta que sobre y abunde. Gracias, en el nombre de Yahshua Mashiach, Señor Jesucristo. Amén. La gloria para ti, Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, Señor Todopoderoso. Hasta aquí nuestro encuentro con Dios. Tu luz da esperanza en la oscuridad. Te esperamos la próxima. En este valle sé que no moriré. Con muchísimo más. Ya no temeré. Palabras del río, de agua, de vida. Brillantemanantial.com